Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, Todo bien. Buen día. Buen día, profe. Buen día. bueno, me alegro. ¿Ya pudieron ver el parcial, la primera parte? Sí, ya vimos. Sí. Bueno. Cuéntenme cómo vienen con la comprensión de los temas y qué les gustaría repasar y si tienen dudas con el parcial, con los puntos del parcial. Principalmente con la teoría. Tengo algunas preguntas. Vale. ¿Qué tema les Por gustaría ejemplo, repasar? hay ciertos puntos. ¿Cómo? No escuché, disculpe. Decime. ¿Qué temas te gustaría repasar? No sé. A ver, la diferencia entre el método dinámico y el conjuntural, por ejemplo. La diferencia entre... El método dinámico y el conjuntural. Bien, vamos a la clase correspondiente a esa, que tenía que ver con la metodología, ¿no? Pero un poquito, a ver si lo tenemos por acá, sí. Estos temas van a, digamos, los más conceptuales, pueden ser objeto de alguna de las preguntas del cuestionario, ¿sí? Que va a estar el martes, ¿no? Sí. Pero ustedes van a tener todos los materiales para responder, ¿no? Ajá. Profe, ¿el cuestionario del martes tiene cierto tiempo para responder? Mirá, según lo que me dijeron, va a ser de 1 hora, ¿no? Está bien. Ustedes en el momento que estén, digamos, preparados con todos los materiales disponibles y demás, entran en el cuestionario, ¿sí? Y bueno, tienen 1 hora a partir de ahí. Cuando entran, ya tienen 1 hora. Está bien, buenísimo. Profe, entonces el cuestionario va a estar abierto todo el día. El cuestionario va a estar abierto hasta, sí, las 23:55. Gracias. Ustedes eligen el momento en el que lo desarrollan, ¿no? La metodología, no son muchos, ustedes fíjense, ¿no? En la clase 3, el cuadro de la página 5 y 6, ¿no? Relaciona las distintas metodologías de investigación principales, ¿no? En las ciencias económicas, las describe brevemente y las relaciona con escuelas de economía, ¿no? Distintos enfoques que han estudiado la economía a través del tiempo, ¿no? La inducción y la deducción, el método inductivo y deductivo, ¿sí? Que son los principales métodos científicos, o uno de los principales de la lógica, ¿no? Tienen el analítico y sintético, ¿sí? Que uno descompone, ¿no? En partes a lo que están tratando de explicar, y el otro es un momento, digamos, posterior, a partir del cual se
se reconstruye, ¿no? Ese fenómeno. Ajá. El estático y el dinámico, ¿no? Tienen que ver con estudiar momentos, ¿no? Momentos o una serie de hechos a lo largo del tiempo, ¿no? Y el coyuntural también tiene que ver con un momento determinado. Le agrega, yo diría que el coyuntural agrega la relación con la estructura, ¿sí? Que no son, no están aislados, ¿sí? La estructura, la coyuntura es un momento, pero también en un lugar determinado. Es lo que ustedes van a estudiar, ¿no? Cuando investiguen, ¿sí? Van a estudiar no sé, el empleo, la situación del empleo o del trabajo, ¿sí? En negro, Sí. en la provincia de Buenos Aires o en el barrio de Quilmes, durante el primer trimestre de 2020. Esa es una parte de la coyuntura, ¿no? Pero lo van a comparar con alguna otra cosa, ¿no? Con el último o el primer trimestre de 2019 o los últimos 4 años, ¿no? Y van a incorporar diversas situaciones que tienen que ver con cómo se desarrolla la economía en la Argentina, ¿no? Quizá toman una rama particular del trabajo, ¿no? Determinados trabajadores, o una rama de la economía donde se desarrollan esos trabajadores, y eso está inserto, ¿no? en un estado de cosas, ¿no? En un determinado funcionamiento económico, en relaciones sociales que tienen que ver con ese funcionamiento, en actores que están incidiendo en las decisiones, ¿no? del gobierno con respecto a la economía, ¿no? En un plan económico determinado, en una historia y tradición de la economía y del funcionamiento económico en la Argentina, que no es lo mismo que en otros lados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inflación es un tema que es muy particular, cómo funciona acá en la Argentina. En casi el resto del mundo, los países tienen una inflación a lo largo del tiempo que es baja. ¿No? En la Argentina, no, de distintos temas, la inflación es un fenómeno que se dispara a una velocidad muy grande, ¿no? Y tiene un gran peso, ¿no? En cómo funciona la economía, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la estructura, ¿sí? Si vos estudiás cómo está la situación de los empleos y los trabajos y la pérdida del trabajo, probablemente tenés que relacionarlo en algún sentido con la inflación, ¿sí? En algún lugar se va a tocar, ¿no? Y esa es la relación entre la coyuntura y la estructura, ¿no? Lo estático y dinámico tiene más que ver con una foto, ¿no? Un momento con varios momentos, ¿sí? Yo creo que el método coyuntural y estructural le agrega elementos, ¿no? Para describir la situación, ¿no? El fenómeno económico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Quieren seguir? ¿Quieren seguir con así con las clases? ¿Pasando? Ustedes me dicen. Yo quiero hacer una pregunta. Vale. Más que nada para repasar a ver si lo entendí bien.
Dale. la diferencia entre lo que era la ponencia y el abstract. La ponencia y el abstract, perfecto. Sí. Fíjense, una ponencia es un tipo de texto, un género, ¿no? Sí. Ustedes vieron distintos géneros académicos. ¿Cuál es la característica de los géneros académicos? Que circulan por un ámbito de la universidad o terciarios vinculados a la educación, a la enseñanza, ¿no? Que tienen un lenguaje formalizado, ¿sí? Que está vinculado con el aprendizaje, ¿sí? Textos que en los primeros años tienden a ser más sencillos, como los manuales, se utilizan muchos manuales en la enseñanza universitaria, pero también se utilizan textos más complejos, ¿no? Entre los cuales están las ponencias, ¿no? Que no solo circulan en lo que es la parte de la enseñanza, ¿sí? En las materias que pueden estudiarse en una carrera, ¿sí? Como ustedes van a estudiar, vinculada a la economía, vinculada a la administración, sino que circula en el ambiente de los investigadores y de los estudiosos, ¿no? De los distintos campos del saber y del conocimiento, ¿no? Entonces circulan por congresos, jornadas, ¿no? Académicos, ¿sí? Ustedes vieron ejemplos en las clases, ¿no? De jornadas. Son profesores, son investigadores, ¿sí? Y esos textos, que se llaman ponencias, en general o se leen o se expresan oralmente. Están escritos, pero se expresan oralmente y después se discuten con otros investigadores y con otros asistentes a los congresos, y a partir de ahí se publican, digamos, en general se publican en lo que serían las actas de ese congreso, o un libro a partir del congreso, y muchas veces se corrigen, revisan, se incorporan los comentarios de los otros participantes del Congreso y de esa mesa en la que se discutió un tema, y muchas veces los autores los publican en una revista especializada, ¿no? De investigación, del campo en el que están actuando y moviéndose, ¿sí? La economía, la administración, la biología, lo que sea, ¿no? El texto completo se llama ponencia. El abstract o resumen, para decirlo más sencillo y en castellano, ¿sí? El resumen es una síntesis, ¿no? Como lo dice la palabra, resumen, sintetiza las ideas principales, hacia dónde va el texto, los objetivos, a veces te describe brevemente la metodología que se utilizó para investigar y para obtener la información. Se tira una hipótesis o una pregunta que después se va a desarrollar, ¿no? Y básicamente anticipa de qué va a tratar el texto, ¿sí? Es algo como una compresión, como una síntesis del texto. ¿Y para qué sirve? Para el que lo está leyendo, un investigador, un profesor, un estudiante que está haciendo un trabajo práctico, ¿sí? Para aquellos que son los lectores de esa jornada, de esos libros de las jornadas, de esa página web en donde están las jornadas, o los textos del Congreso, se dé cuenta rápidamente de qué trata la ponencia y, como está buscando probablemente un tema especial, sepa si lo lee completo o no. ¿Sí? La función del abstract es esa, darte una pista muy, muy clara de qué va a tratar el texto. Y siempre es mucho más breve, ¿no? Claro. Y en general puede funcionar como anticipo
está antes del texto o en algún apartado y después vos vas, por ejemplo, en un enlace a leer el texto completo, a bajártelo, ¿sí? Sí, Esa sería como la diferencia, ¿no? ok, genial. Gracias. Bien. No, por favor. ¿Qué otros temas les quedaron como...? No, profe, yo le quería preguntar que no tiene mucho que ver con lo que se va a estudiar, sino cómo se abre de trabajos. Quería saber si todos esos trabajos son los que cuentan para la nota final o solo este parcial y después de coyuntura. ¿Me puedes repetir un poquito la pregunta? Porque medio se entrecortaba, ¿sí? Ok. Quería saber qué trabajos se van a evaluar para materia. Si el parcial es el informe de coyuntura o va a haber otros más, o si los anteriores trabajos también Sí, mira, aparecen ahí. les cuento, ¿no? La evaluación es una evaluación que incluye todo el proceso de trabajo, es decir, todos los trabajos que ustedes van haciendo, que tienen más que ver la evaluación con ver que ustedes los hayan comprendido, ¿sí? Y en general, digamos, hasta ahora vienen respondiendo bien, ¿no? Las consignas, y vienen produciendo textos que son acorde a lo que se pretende. Esa es la función principal, ¿sí? De las consignas que van haciendo ustedes, ¿no? Y yo voy haciendo un seguimiento de qué es lo que va entregando cada uno. Eso, digamos, suma, cuanto más trabajos, digamos, para ser claros, si ustedes, por cualquier razón, hay un trabajo que no lo pueden hacer, o dos, ¿sí? De todos los trabajos que vamos a hacer, no pasa nada, ¿sí? El tema es que tengan una mayoría de los trabajos y se note que ustedes participaron de la clase, ¿no? Porque además, eso les va a servir para los trabajos con nota específica, que son efectivamente el parcial, lleva una nota numérica, ¿sí? Y el informe de coyuntura, que va a llevar otra nota. Todavía no estoy seguro cómo se va a evaluar la segunda parte, si va a haber algo como parcial o como estos ejercicios que vamos a hacer como el parcial, ¿no? Previos y que les ayuden a terminar de completar el informe, y entonces llevaría 2 notas, o el informe solo, ¿sí? Pero eso va a llevar notas junto con el parcial que ustedes van a hacer ahora, ¿sí? Y eso se promedia junto con todos los trabajos, que yo siempre les digo, les sirve para levantar la nota, digamos. Si hay una duda, están entre el 6 y el 7 para promocionar la materia, y si hicieron todos los trabajos, si tuvieron una buena respuesta dentro de la clase, ¿no? Siguiendo los trabajos y demás, eso los va a ayudar a levantar la nota, digamos, a llegar al 7, ¿no? Si no lo tienen, y bueno, es más difícil. ¿Se entiende? Okay. Sí, se entiende, profe. Lo principal es que ustedes vayan participando de todas las consignas, de todas las clases, y vayan haciendo algo y que yo me dé cuenta que ustedes van bien. Sí, sí. Los temas los vamos a volver, yo voy a volver sobre algunos de los temas, porque hasta ahora se plantearon, ¿no? Muchos temas que después vamos a retomar en la investigación. Mi idea es que si funciona este método, vamos a ver cuántos están cuántos pueden acceder, porque no todos tienen la facilidad para acceder a la computadora o por el celular. Esto lo dije en uno de los videos, ¿no? Estamos en una situación muy atípica para el aprendizaje, con mucha carga para ustedes y para nosotros también, porque estamos todos aprendiendo
cómo se sube un documento, cómo funciona el campus, un montón de herramientas que hasta hace un tiempo no manejábamos y estamos manejando como si tuviéramos que ser expertos. Entonces, es un desafío muy grande que tienen ustedes y eso yo lo tengo en cuenta y lo valoro mucho, ¿sí? El esfuerzo que están haciendo, además de estar estudiando en un contexto muy complicado, con la cuarentena, con el encierro, ¿no? Todo un montón de cosas que juegan en contra, ¿no? Entonces yo todo eso lo tengo en cuenta, ¿sí? Y lo principal, como les decía también, es que ustedes sigan las clases, sigan participando de las clases. Si tienen alguna duda, ustedes me van diciendo. Y por ahí podemos dejar ya instalado que los viernes tengamos este encuentro virtual, ¿no? Como para, pues no es una clase, es más un encuentro como para ver las dudas que tengan, ver cómo resolvieron los trabajos, las consignas, y sobre todo a partir de ahora, a partir de que ustedes hagan este parcial, ir trabajando en el informe, ¿no? Que es un informe que van a hacer en grupo, a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Hasta fin del cuatrimestre, que va a ser fin de junio, ustedes van a estar embarcados en esto de hacer el informe, ¿no? Que por supuesto, ustedes ya eligieron tema, también les voy a pasar un repaso con todos los grupos, a ver si están todos en algún grupo o alguno falta y se puede incorporar, ¿no? Y la idea es que vayamos trabajando en estas siguientes clases ya con el armado de la investigación, con empezar a desarrollar la investigación, ¿no? Y para eso, bueno, este encuentro nos puede servir, ¿no? Con que esté uno o dos de los integrantes del grupo ya está bueno porque, bueno, le van a contar a los demás, a los que no puedan integrarse, las dudas y por dónde fue lo del encuentro virtual, ¿no? Y lo que se habló, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, de auto. ¿El parcial qué fecha de entrega tiene al final? Porque usted puso el 22 y en el mensaje que había mandado la primera vez había dicho que creo que hasta el 18 teníamos tiempo. Iba a preguntar lo mismo. Hasta el lunes, creo, ¿no es? Puse el 22, claro, hasta el martes. Hasta Dale. el martes. Por ahí me equivoqué. ¿De qué comisión me estás hablando? No, es hasta el martes, porque en realidad tendríamos los martes, nosotros sí, martes y viernes. Claro, ustedes tienen los martes. ¿Del comisión 30 o comisión 25 o comisión 30? La 25. La comisión creo. 25, sí. Claro. Sí, no, el martes, espérense. ¿El martes no habilita las preguntas online? Claro, el martes habilitamos las preguntas online. Ya me confundí. Espérense. Me parece que hay tiempo hasta el lunes y el martes ya subida la otra parte. Claro. Claro, me parece que puso así en la descripción. Espérense, parcial. Sí, había puesto eso. No, hasta el martes pueden entregarlo. Viernes. Claro, porque nosotros tenemos clases los martes. Ustedes tienen clase los martes, exacto. No, porque yo tengo comisiones los lunes también, por eso. Me estoy confundiendo Claro. con eso. No, está habilitado hasta el martes 19. Se ve que me Genial. confundí en lo de la fecha. Pero
la herramienta donde ustedes suben, que se llama tareas, ¿sí? Donde dice parcial TEA, está habilitado. A ver, fecha de entrega. No, sí está bien, dice 19 de mayo. Sí, no, la comisión 25 es donde me olvidé de aclararlo. Ahora lo pongo. Es hasta el martes. Profe, ¿hasta qué hora es? Y hasta la noche, pónganlo, traten ¿ustedes dicen el cuestionario o subir el análisis? Subir el análisis, profe. Subir el análisis. Los dos hasta las 23:55 aparece. 55, digamos. Traten de subirlo antes porque siempre, viste, te falla algo en ese momento y no lo pudiste subir. Pero, profe, las preguntas son online, un pequeño tiempo igual de respuesta, ¿no? Claro. Ustedes tienen una hora para resolver las preguntas online. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas van a hacer, profe? Mirá, no estoy seguro porque estamos armando el grupo, el cuestionario entre todos los profes, pero lo terminan de decidir los coordinadores del curso. Yo creo que van a ser 4 o 5 preguntas, una cosa así. Profe, para responder pero esas preguntas. Sí, más bien breves. Para responder esas preguntas tenemos que repasar todos los textos, ¿no? Claro, les conviene tenerlos repasados. Hoy vamos a tratar de repasar todas las dudas que tengan, pero bueno, si tienen alguna duda, vuelven a leer algo y les queda la duda, súbanlo al foro que les puse de dudas para el parcial o preguntas para el parcial. ¿Sí? Gracias. Y acá al martes yo les contesto, si hay alguna duda. Listo, gracias. ¿Sí? Profe, una consulta. Dime. Tengo una consulta bastante específica porque nada, ya vi el parcial, medio que ya lo leí y demás. Perfecto. En la primera actividad que hay que resolver sobre las 3 dimensiones. Sí. ¿Esas 3 dimensiones, es necesario que armemos un texto de cada dimensión o simplemente ponemos léxico, 2 puntos y completar? Exactamente. Toman estas 3 dimensiones son como 3 entradas que tienen mucho que ver con lo que en la clase siguiente de género ustedes leyeron. Es como una entrada a analizarlo, ¿no? El tema tiene que ver con la cognición, ¿no? De qué trata el texto, ¿no? El estilo tiene que ver con la interacción verbal, cómo funciona el texto internamente, ¿no? Qué lenguaje, qué palabras utiliza, el registro, si es un registro académico, si es un registro más periodístico, si es un registro, ¿no? El estilo del texto, ¿no? Que tiene que ver también con el contexto, ¿no? Y dónde va a circular ese texto, ¿no? El propósito que tenga, ¿sí? Ok, Entonces esos elementos ustedes los toman, van anotando y arman un texto. Es el análisis que ustedes hacen de ese fragmento, ¿no? Ok, entonces armamos un texto general uniendo todo. Exactamente. Buenísimo, gracias. Exactamente. Para el análisis les sirven... ¿Perdón? Disculpe. Quería preguntar si no se podría hacer un cuadro, como está hecho en el PDF de la clase. Pueden elegirlo, pueden describirlo como un cuadro, no hay problema. Mientras esté claro para mí cuál es el análisis que ustedes están haciendo, de dónde lo sacan, dando ejemplos, fundamentando, por qué les parece que el texto es académico o por qué el texto le parece que es periodístico o
les parece que es más para enseñar o les parece más para explicar o argumentar sobre un tema hacia otros académicos, ¿no? Ustedes, mientras lo fundamenten, la forma va a estar bien, ¿sí? Lo hacen más redactado, lo hacen como un punteo, lo hacen como un cuadro, ¿no? Siempre recuerden que me tiene que quedar claro a mí que ustedes lo saben, que ustedes están viendo esto por alguna razón, ¿no? En todos los textos que ustedes escriban de análisis, que van a ser muchos, no solo de parciales, sino de trabajos prácticos, de informes, de monografías, tiene que quedarle claro al lector, que en principio va a ser un docente, pero puede ser un compañero, puede ser otro, digamos, integrante del mundo universitario, tiene que quedar claro que ustedes saben de lo que están hablando, que hacen un análisis fundamentado, que hacen una reflexión fundamentada, ¿no? Y por eso es bueno dar ejemplos, citar algo de la bibliografía, ¿no? ¿Con qué criterio ustedes están diciendo eso? Bueno, estoy tomando el aspecto interno del texto, el uso de recursos como la despersonalización, como la nominalización, ¿no? Eso también les sirve como para dar ejemplos de que es un texto, por ejemplo, académico, científico, ¿no? Y eso lo tienen en la clase 1 y 2, ¿sí? Los dos cuadritos, ¿se acuerdan de la clase 1 y 2? Sí. El que muestra los criterios de Van Dijk, ¿no? Las dimensiones. Las dimensiones del discurso. Exacto, interacción verbal, cognición, interacciones en la sociedad, ¿no? Las preguntas, todas esas les sirven para analizar, ¿no? Ver, focalizar qué parte del texto ustedes van a tomar, ¿no? Y esas las complementan con las de la clase 2, ¿sí? De género, tema, estilo y estructura, ¿no? Tienen mucho que ver. Profe, perdón, entonces las 3 dimensiones son el cuadrito de, así como dijiste, de tema, estilo, estructura, que tenía las preguntas, que nada, que sirven para identificar en el texto las partes. Exacto, le sirve el cuadrito de la clase 2 de géneros, ¿no? Tema, estilo, estructura, y el de la clase 1 de las dimensiones de Van Dijk, ¿no? Son complementarios, ¿no? Son como dos enfoques, uno más vinculado al discurso, lo discursivo más en general, ¿no? Y otro más vinculado a los géneros específicos, ¿no? Y ustedes ven que están divididos en partes, ¿no? Por ejemplo, el estilo, el vocabulario, las voces, ¿no? A quién cita, aspectos más formales del paratexto, ¿sí? Cómo se conecta con otros textos, con otros autores, ¿no? Todo Profe, eso, ¿cómo es una despersonificación? bien, es una cosa un poquito complicada, ¿no? O por lo menos parece complicada el recurso de la despersonalización, ¿no? Son recursos que tienen los textos de tipo académico, ¿no? Científico, ¿sí? Para dar una imagen, para sacar la subjetividad, ¿no? Fíjense en lo que están tratando de hacer estos textos, ¿no? El discurso científico durante mucho tiempo estuvo sostenido en la figura de los investigadores, de los autores, ¿no? Hasta el siglo XIX. Y entonces hablaban en primera persona, ¿sí? Decían, yo investigué tal cosa, ¿no?
propongo tal otro, tengo esta hipótesis, ¿no? Tenía más que ver con el discurso filosófico, del cual viene la ciencia, ¿no? Pero a partir de ahí, el siglo XIX, con la influencia del positivismo, ¿no? Hubo un cambio y se otorgó valor a lo científico en la medida que se pudiera probar y no tanto en la medida de la confianza en el autor. Entonces se empezó a sacar la primera persona, ¿sí? Decir yo. Por más que siempre hay alguien que investigó, que trabajó junto con otros y que escribió el texto, ¿no? Pero la idea es despersonalizar, tiene que ver con sacar esa presencia del yo en singular o en plural, ¿no? Y entonces tienen distintos recursos, ¿no? Nominalización, que es sustantivar, ponerlo como sustantivo enunciado o una acción que suele ser un verbo, ¿sí? Como si fuera el sujeto el que hace esa acción, ¿no? El ejemplo que ustedes tienen es, el análisis sostiene que el aumento del desempleo impactó principalmente en el grupo de mujeres jóvenes, ¿no? El análisis lo hace alguien, ¿sí? Es una acción que debe ser llevada a cabo por un sujeto, por persona. Pero se lo pone como sujeto, como si funcionara solo, ¿sí? El análisis sostiene, ¿no? Yo sostengo, o nosotros que investigamos sostenemos tal cosa. Pero con ese recurso es como que queda tapado el yo, ¿no? Y como que queda más científico, más objetivo, ¿no? La idea es objetivizar, ¿no? El texto. Okay. Y después tenés otra. Si ustedes, miren, con que encuentren una en el análisis, bárbaro. Ya me quedo conforme, ¿no? Una metonimia, que es hablar la parte por el todo, darle a una parte del texto o del libro también, como si fuera el propósito del texto, ¿no? Sí. En vez de decir, yo propongo, este texto propone, o el libro propone, ¿sí? Y después todo lo que es estructuras con infinitivo y con la voz pasiva, con C, ¿no? Resulta necesario distinguir, ¿no? La población económica, o para lograr el objetivo se analiza la población de trabajadores. Eso se podría decir de otros modos. Nosotros distinguimos la población económica activa y para lograr el objetivo analizamos o analicé la población de trabajadores. Pero fíjense, se saca la primera persona plural y singular y se lo pone en voz pasiva con C o con infinitivo, ¿no? Son recursos para hacerlo más objetivo. Aún así, a continuación tienen estrategias de personalización, que son menos en el discurso académico y científico, pero a veces aparece la persona plural, ¿no? Y ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Cuando se incluye al lector, el nosotros de modestia, ¿no? Para incluir a alguien más que la primera persona singular, ¿no? Pero bueno, con que encuentren uno o dos y lo señalen, ya con eso para mí es un logro total. Porque no son recursos sencillos para analizar, ¿no? Te lleva un tiempo. No sé si en Lea también lo vieron o trabajaron algo parecido. Sí, en Lea lo vi. También. Están viendo discursos, está bien. ¿Cómo van con Lea? Más o menos. Bastante parecido. Bastante parecido. Sí. Lo más que el profe tira mucho texto, pero no da mucha señal de vida. Claro, está bien. Estamos todos así, ¿eh? No, mi profe es bastante bueno. Fíjense, sí, mi profe también es bastante bueno, por suerte. Fíjense que
es complicado el seguimiento, ¿no? Por la cantidad de estudiantes, porque uno no conoce las plataformas bien. Claro. A veces se te pasan los horarios. las consultas. Por eso yo les pedía que pusieran las consultas más por el foro que por el mensaje individual. Porque a veces se me No, se llena la capilla. Y además porque les sirven a los demás. Si yo contesto en el foro, les sirve a todos, ¿sí? No solo al que le contesté. ¿Ah? De todos modos, sí. Una consulta, perdón por interrumpirlo. No, decime. Me remito a lo que dijo antes, que hay que tener en cuenta para el análisis los 2 cuadros de las primeras 2 clases. Sí. Y pregunto, con lo estipulado por Van Dijk, que saca lo de estrategias discursivas, el léxico y el registro, al registro, junto con el otro cuadro ya de la segunda clase que es más específico, sí. ¿Al registro se lo puede vincular con los aspectos formales? Claro, sí, sin duda. Fíjate vos, ¿no? El registro tiene que ver con el estilo, el tono, ¿sí? De la voz. Se utiliza más la tercera persona, más despersonalizado, se incluye algo de primera persona. Si el léxico es muy específico de la economía o de una rama de la economía, entonces eso te señala que está dirigido a especialistas. O si es un léxico más general, ¿no? Que una mayor cantidad de personas pueden entender, o más cerca de lo coloquial, ¿no? Que lo lleva más a un género más de manual o más de divulgación, ¿sí? Uh-huh. Todo eso está relacionado, ¿no? Con aspectos, si es más largo el texto, si es más corto, si tiene párrafos, ¿no? Muchos párrafos relacionados, que es más fácil de seguir los temas, en otro, si tiene subtítulos o no tiene, todo eso te facilita o te dificulta la lectura, ¿no? Entonces general, al registro lo relacionamos más a lo gramatical, a lo estructural. Exacto. Ok, genial. El registro tiene que ver con cómo se construye esa voz, ¿no? Y esa voz se construye a través de reglas sintácticas, gramaticales, elección de palabras, ¿no? Genial, gracias. Explicación de términos. Bien. ¿Qué más? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Quiero saber más o menos la diferencia entre la revista de investigación y la revista de extensión, tipo la parte donde más se diferencian. Bien. Fíjense, son parecidas. En el tema, los temas en general, ¿no? El contenido, ¿sí? Lo que está vinculado a lo cognitivo, la cognición, conocer, ¿no? Conocimiento. Eso es una de las cosas que más lo diferencian, ¿no? Porque los temas de investigación, los temas de extensión están vinculados con el afuera, ¿no? De la universidad, con salir al territorio, salir al campo social y realizar algún tipo de acciones junto con investigar, ¿no? Participar de determinadas actividades, ¿no? Con gente real que está trabajando en un campo determinado, que está haciendo una tarea, que tiene una organización, que tiene una empresa, que tiene, ¿sí? Que tiene una organización social, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la economía social, ¿no? La Universidad de Quilmes tiene distintas equipos de trabajo en los cuales se vincula con organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, todos los años hay una feria de emprendedores, ¿no?
Esa feria de emprendedores la organizan junto con las organizaciones de los emprendedores, ciertos equipos de trabajo de la universidad, ¿no? Que están trabajando con ellos, que realizan una tarea de vinculación del conocimiento universitario con el mundo de los emprendedores y el mundo de la economía social. Y la Feria de Emprendedores es una actividad que vincula esos dos mundos, ¿no? Bien, un trabajo en una revista de extensión, muy bien podría ser una crónica, ¿no? Que mostrara cómo se desarrolló la feria, ¿no? Las relaciones con los emprendedores, ¿no? Algún tipo de trabajo específico que se hizo para preparar la feria, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esos son temas que tienen que ver con las revistas de extensión. Una revista de investigación académica va a tratar de muchos temas distintos, algunos más concretos, vinculados con investigaciones con el afuera, ¿no? Con ramas específicas, ¿no? Como el emprendedurismo, como, no sé, relaciones con empresas y demás, pero otros temas de investigación pueden ser más teóricos, ¿no? Más abstractos, ¿no? Algún enfoque económico, comparación de enfoques económicos entre distintas escuelas económicas, ¿no? Puede ser una nueva propuesta de investigación de un tema que está poco transitado en la economía o en la administración, ¿no? Y ahí puede haber una infinidad de temas en la revista de investigación. Dan cuenta de lo que están haciendo los investigadores, los equipos de investigación, ¿no? Que puede ser más concretos, más abstractos, más particulares, más generales, ¿no? Más comparativos de momentos, por ejemplo, económicos, ¿sí? Y después en los demás aspectos formales se parecen mucho. Una revista de investigación, una revista de extensión. Las dos circulan por la universidad y por sus alrededores, ¿no? Entre los investigadores, entre los profesores, entre los estudiantes, ¿no? En instituciones que están vinculadas con el conocimiento, ¿no? Esto, una organización, una empresa, un estamento del Estado, ¿no? Que se vincula y que necesita cierto acceso al conocimiento, a lo que se está haciendo ahora, investigando ahora, ¿no? En todos esos aspectos se parecen, ¿no? En el lenguaje también. El lenguaje es más bien académico, ¿no? A veces, por ahí las revistas de extensión tratan de llegar un poquito más a un público un poco más amplio, y por eso en algunos aspectos puede llegar más a acercarse a lo periodístico, ¿no? Como una manera de llegar más a un público un poco más amplio, pero en general todos esos aspectos se parecen mucho. Varían más en el contenido y en la relación del contenido y los temas con el afuera, ¿no? El extensionismo, todo lo que tiene que ver con extensión, está vinculado con prácticas sociales que vinculan la universidad con el afuera y con lo social, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, yo entiendo. Bien, bien. ¿Qué otros temas les quedaron? Fíjense que las clases últimas, la clase 5, fue más ejemplos de géneros profesionales, ¿no? Vinculados a lo profesional, que todos en general tienen algún elemento en común,
esos géneros que están vinculados con el afuera, con instituciones, con organizaciones. El informe de coyuntura que ustedes van a realizar tiene que ver con eso, ¿no? La clase 4 les sirve más para ver este género académico de ponencia, de abstract y los recursos, ¿no?, más específicos del lenguaje académico, ¿no?, despersonalización y personalización, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, la clase 3 es la del informe de coyuntura también, y de la investigación, el marco de referencia para investigar. ¿Hay alguien que todavía no tiene grupo? De los que están acá. Igual tenemos grupo de WhatsApp y ahí armamos los grupos. Por ahora no dijo ninguno que se quedó sin grupo. Por lo menos que bien. yo llevo con mi comisión o algo. Ustedes, si quieren, yo les puedo dejar, porque lo hicimos con las otras comisiones, les dejo mi número de WhatsApp y si quieren me agregan o me mandan algún representante del grupo, como para que si tengo algo que comunicarles más rápido, porque yo he tenido mucho problema de conexión, a veces se me cuelga, tampoco les proponía esto, porque estaba viendo a ver si funcionaba bien. Por lo que me han dicho, en general se comunican por Jitsi, ¿no? Por Zoom. ¿Por Zoom se están comunicando? No. Matemática por lo menos tenemos Sí, Zoom. yo también. Claro. No Claro. tuve una clase todavía por Zoom. Es la primera. Por Zoom. Claro. Porque el Zoom creo que es un poquito más complicado para entrar y demás. Este se supone que es más sencillo. La clase. Claro. Lo que pasa es que se cuelga bastante. ¿Sí? Yo tuve algunas clases. Ahora Google también implementó charlas online. Sí, lo estoy probando, a ver si funciona. Por ahí podemos hacerlo también por ahí. El tema es que sea una plataforma que sea más o menos estable, Y segura. que se pueda grabar la clase o el encuentro para que los que no pueden acceder lo tengan y lo vean. Y bueno, podemos establecer este momento de los viernes como para encontrarnos, ver las dudas, ver cómo van con el trabajo, ¿no? Les dejo el WhatsApp para si tienen una consulta muy, muy importante y rápida, se los digo por ahí. O si yo, digamos, tengo algo que comunicarles, se los mando por el WhatsApp a los que me digan. Genial. Acá les El estoy administrador del grupo, de última, que anote el WhatsApp. Claro. Así Y me pueden mandar uno o dos y yo los incluyo y cualquier cosa les mando un mensaje y así lo incluyen en el grupo. Ahí está. Ahí les mandé. 1556124646. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos está quedando? Nada más, creo. ¿Todos leyeron las consignas del parcial? Sí. Sí. Yo las leí. Sí. Sí, profe. Recuerden que lo importante es que ustedes fundamenten, ¿no? En el análisis en el primer punto, ¿sí? Sí. Las extensiones son extensiones máximas. Si lo hacen en menos y está correcto, no hay problema.
En el segundo es más bien hacer una buena lectura y destacar lo principal del texto, ¿no? Ponerle un título, 4 palabras clave, que tiene que ver con destacar lo más importante, ¿sí? Recuerden siempre que las palabras claves y el título le tienen que orientar al lector de qué trata ese texto, esa investigación, ese desarrollo, ¿no? Sí. Y lo mismo el resumen, un poquito más desarrollado. Y en el tercero, ahí sí, van a tener que elegir la frase, chequearlo con información, buscar información en los diarios, en la web, ¿no? En artículos académicos, a ver si eso es real, si fue verdadero o falso, y a partir de ahí argumentar, ¿no? Explicar, ¿no? Desarrollar si es verdadero o falso, por qué, ¿no? Esa afirmación. Por ejemplo, durante 2017 aumentó la pobreza. Bueno, yo encuentro datos del INDEC, datos periodísticos, ¿no? De informes de coyuntura sobre la pobreza, y todos dicen, todos afirman que se aumentó por esto, por esto y por esto, ¿no? Y entonces yo lo voy de esos textos voy a armar una argumentación de hasta 500 palabras, fundamentando por qué aumentó la pobreza en 2017, ¿no? Con datos numéricos, con una comparación, como sea, ¿no? Con lo que ustedes encuentren. ¿Sí? Profe, en esa, ¿hay que poner los links de donde nosotros sacamos información? Claro, sí, está muy bien eso. Exacto, las fuentes. Las fuentes de información. Profe, el punto 2 es básicamente un abstract, ¿no? Claro, exacto. Es un resumen, un abstract, con la palabra clave y con agregándole el título, ¿no? Ok, genial. Al texto, que es una introducción a algo más largo. Ustedes solo tienen la parte primera, que es la introducción, pero eso como un desarrollo, un texto más académico, ¿no? Sí. Si llegan a tener dudas, les aparece alguna duda, o me mandan un WhatsApp, ¿sí? O me lo escriben acá en el foro de consultas. Así lo pueden, mejor por el foro de consultas, así lo pueden tener todos para consultar, ¿no? Dime. Dicen que ustedes 4 palabras clave. Esas 4 palabras clave, ¿las repasamos de alguna forma? ¿Las ponemos al final del texto o no importa? Donde quieran. Donde hagan el resumen, hacen el resumen con el título, y puede ser abajo o arriba del resumen. Dale, buenísimo. Profe, tengo una pregunta. Dime. Vio que en el punto 3 hay que hacer un texto. Bueno, le quería preguntar si ese texto académico tiene que ser de algún tipo de género, una nota de opinión, o simplemente lo desarrollamos con un título y la estructura. Miren, no especifica el género. Podría ser como un informe, lo más parecido a un informe. Lo principal es que tenga un vocabulario más académico y más formalizado que periodístico. Ustedes muy probablemente van a buscar noticias que aparezcan en los diarios, en los portales, ¿no? Y esas van a tener un discurso más periodístico, ¿no? Más general. Entonces ustedes van a tratar de darlo más personalizado, más despersonalizado, más hacia lo académico, más hacia lo formal, ¿no? Con los rasgos que ustedes vieron en las ponencias, en los abstracts, en los informes o monografías, ¿no? En las investigaciones, ¿sí? La idea es que el lenguaje sea más de circulación por el ámbito académico, ¿no? Gracias. Profe, yo tengo una duda Sí. del punto 2, lo del acta. Las 4 palabras clave son
están dentro de las 200 palabras que tenemos que usar o se quedaría fuera de las 200 palabras? Puede ser más de las 200 palabras. Igual eso es orientativo. Lo del límite es orientativo. Es para que no escriban 10 páginas, ¿sí? Si, yo no las voy a estar contando las palabras. Si son 220, si son 180, si son 550, no les voy a hacer un problema por eso, ni les va a bajar la nota. Es orientativo como para que se den una idea de la extensión, más o menos, que en general no es muy larga, ¿no? Son respuestas más bien acotadas, ¿sí? Listo, gracias. Bien. ¿Estamos entonces? ¿Les parece que pueden encarar el parcial? Sí, creo que sí. Recuerden, si tienen alguna duda, me consultan por el foro. Lo mismo el martes para el cuestionario, ¿sí? Se supone que van a tener que hacer solitos, ¿no? Pero por ahí tienen alguna duda y la escriben por el foro, me consultan por el WhatsApp. Profe, una pregunta. Sí. Cuando nosotros estamos respondiendo a las preguntas, o sea, cuando entramos no podemos salir. Si salimos, queda... Claro. Se termina ahí. Se termina ahí. Es entrar y salir. Sí, sí. Claro. Es medio... Dependemos un poco de la tecnología ahí. Es todo como medio agarrado con una... Pero bueno, traten de hacerlo en un horario que ustedes vean que no hay mucha circulación y... Eso lo manejamos nosotros cuando queremos entrar. Tenemos todo el martes. Claro. A partir de la hora que entres empieza a correr ahí una hora. Exacto. Okay. Y profe, ¿el cuestionario va a ser subido en el horario de la clase o recién? No, yo supongo que va a estar desde antes. Todavía no lo tengo bien claro eso, pero creo que va a estar desde antes. Y yo les voy a acercar el enlace, ¿no? Para que ustedes entren. Okay. ¿Alguna duda más? ¿Algo que haya quedado colgado? Profe, para clasificar nuestra comisión, ¿usamos el número de aula que nos dio el campus o usamos el original? Usen el número de aula. Yo igual los tengo. La comisión 2 es el aula 25 y la comisión 7 es el aula 30. Así que para mí es mejor el que usamos más, que es el del número del aula. Genial, gracias. ¿Estamos entonces? Sí, creo que sí. Estamos. Bueno. Gracias, profe. Sí, dime. El trabajo cuando lo guardamos para entregarlo, ¿no importa si queda guardado como Word o tiene que quedar como PDF? Miren, o también mejor... se guardan como PDF también. Claro, se puede guardar como PDF. Mejor guárdelo como Word, porque entonces yo después puedo entrar y hacer algún comentario en la evaluación. La idea es que a ustedes les sirva no solamente para que se lleven la nota, sino para después trabajar los temas que por ahí no hayan quedado claros. Así que un poquito, si lo pueden hacer en Word, mejor. Listo, gracias, profe. Bueno, chicos, chicas, Hasta mucha luego. suerte, métanle y cualquier duda profe. me contactan por el foro. ¿Sí? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.